inicio a la clase dominical. Dios mediante, estaremos en el día de hoy meditando sobre la soberanía de Dios. De hecho, no es la soberanía de Dios, sino la absoluta soberanía de Dios. Y bueno, antes de iniciar quisiera comenzar en oración, así que por favor tomen sus asientos. Señor y Dios nuestro, tú eres el que nos conoce y nos atrae hacia ti mismo. En este día, el día santo que tú separaste para que nosotros meditáramos sobre ti y contempláramos las maravillas de tu ser, porque para esto nos has creado, para conocerte y deleitarnos en ti. Te pido en esta mañana que nos des la gracia y la fuerza para recibir de ti el conocimiento y la sabiduría que nos hace amarte y desearte más, y aborrecer y repudiar el pecado. Por favor, ayúdanos, porque tú eres nuestra ayuda. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como ustedes bien saben, hemos estado dando una introducción solamente a lo que se conocen como los cánones de Dor, o coloquialmente conocido como doctrinas de la gracia. Antes de comenzar a edificar cualquier edificio, siempre es necesario colocar las bases. Es por eso que se ha hecho esta introducción un poco larga, porque es necesario entender que sobre cualquier doctrina que nosotros hablemos del cristianismo, está la absoluta soberanía de Dios. Si nosotros colocamos como base la soberanía de Dios, vamos a poder aceptar y recibir cualquiera sea la doctrina o la enseñanza que nos dé las Escrituras, sin colocar en tela de juicio o en duda la sabiduría de Dios. Para entender entonces los cánones de Dor, es necesario que meditemos y profundicemos en lo que es la soberanía de Dios, la soberanía absoluta de Dios. Declarar que Dios es soberano es declarar que Dios es Dios. Y en esta mañana vamos a meditar solamente en dos puntos. Primero, la soberanía de Dios en los gobiernos mundiales, y segundo, la soberanía de Dios en la voluntad del hombre. Primer punto, la soberanía de Dios en los gobiernos mundiales. Los gobiernos en las naciones son la demostración del cuidado de Dios. Sin los gobiernos, el ser humano tiende a autodestruirse, porque sin los gobiernos entraríamos en caos y no habría una sociedad desarrollada y no podríamos tener una vida provechosa. Es necesario que para que el hombre se desarrolle como un ser social, es necesario que haya un gobierno. Debemos aclarar en este punto que obviamente no todos los gobiernos son buenos ni son acertados en todas sus decisiones. Dice el apóstol Pablo en Romanos 13, 3, 5. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. En todas las esferas de la vida del ser humano es necesario que haya un gobierno, un mando, alguien que ponga orden. Dios lo ha diseñado de esta manera. Si no solamente miremos el diseño de Dios en las familias. ¿Quién es el que lleva el mando en las familias o el gobierno? El varón. Y así Dios lo ha diseñado. ¿Quién es el que lleva el gobierno o el mando en el trabajo? Ese es el jefe o el señor. ¿Y quién es el que lleva el mando o el gobierno en toda una nación? A ese se le llama monarca o se le llama rey. De manera que el gobierno es algo que Dios mismo ha diseñado para nuestro beneficio, como dice el apóstol Pablo. Es algo que nos hace bien si nosotros seguimos sus leyes. Así que
de esta manera podemos ver que los gobiernos son la voluntad de Dios para el hombre. Es Él, es decir, Dios, el que ha determinado que se viva de esta manera, como seres sociales. Dice claramente las Escrituras que cualquiera que sea el lugar donde Dios coloque a gobernar al hombre, es decir, en la familia, en el trabajo o en la sociedad, eso es algo que Dios mismo instala. Es decir, mira lo que dice el profeta Daniel 2:21. Él, es decir, Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Los reyes, los gobernantes, las personas de autoridad son, en otras palabras, colocadas por Dios. Es Él, Dios, quien elige quién va a gobernar qué cosas aquí en este mundo. Los gobiernos no se dan por casualidad. El que haya una persona o un esposo o un jefe en sus vidas sociales no es por casualidad que Él está allí. Es Dios mismo que lo ha colocado porque Él es soberano sobre los gobiernos. Él es el que rige las naciones y Él es el que quita y pone reyes. El gobierno de Dios tiene un diseño inteligente, una manera de funcionar y un propósito. ¿Y por qué es esto así? Porque ese es el mundo del Altísimo. Él sabe cómo gobernar a su creación. Él sabe a quién colocar o delegar para que haga ciertas funciones de mando. Lo que nosotros pensemos sobre eso, es decir, si a nosotros nos agrada el presidente o nos agrada nuestro esposo o nos agrada el jefe que tenemos en nuestro trabajo, eso no es incumbencia de Dios. Es decir, Dios coloca al que Él quiera sin preguntarnos a nosotros si eso es bueno o si nos agrada. Eso es plena autoridad de Dios para colocar al que Él quiera. Nosotros no dirigimos este mundo. Si Dios quiere colocarnos a un rey como Saúl, ¿quién puede tener la mano de Dios? Y si Dios también quiere colocarnos a un rey como David, ¿quién puede decirle a Dios qué haces? Nosotros no posicionamos reyes, nosotros no colocamos a ninguna persona en autoridad. Es Dios mismo, en su poder absoluto, en su ejercicio de su libre voluntad, el que coloca a reyes y asimismo los quita. Dice las Escrituras en Proverbios 21:1, mire lo que dice. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que Jehová quiere, lo inclina. Los reyes están para servicio de Dios y de nosotros. Los gobiernos están para servicio de Dios y de nosotros. Dios gobierna su creación. Dios es soberano. Su dominio está en cada área de nuestras vidas. Los esposos, los jefes y los reyes o presidentes, en cada área de nuestra vida gobierna y domina Dios con plena autoridad y sabiduría. Miren lo que dicen las Sagradas Escrituras al respecto. Esto es maravilloso. Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more. Ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Quién es este rey Ciro? ¿Este rey Ciro hace parte del pueblo de Dios? ¿Es israelita? De ninguna manera. Ese es un rey impío. Las Escrituras no enseñan que él fue un héroe de la fe o que él fue convertido. Simplemente dice las Escrituras que Dios despertó
el espíritu de Ciro, del rey Sirio, para hacer bien a su pueblo. ¿Y por qué hace esto Ciro? Porque Dios se lo ordenó. Porque él no es independiente de Dios. Aunque él sea el rey de los reyes aquí en la tierra, este rey Ciro, el rey sobre este rey, sobre todos los demás reyes, solo es Dios Jehová. Y si Dios quiere que él haga esto o aquello, ¿qué hará el rey? ¿Rehusarse? De ninguna manera. Porque Dios, el rey absoluto, gobierna y él hizo lo que Dios le mandó. Podemos concluir entonces que el rey de reyes y señor de señoras está sobre todos. Podemos decir también que él gobierna en este mundo. Dios el Santo, el que vive por todas las edades. Todos nosotros estamos sometidos a su soberana voluntad. No hay nadie quien escape a su dominio absoluto, ni siquiera los reyes de la tierra. Dicen las Escrituras, Isaías 10, 5, 7, oh Siria, Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y le ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Este Asiria tampoco es un pueblo de Dios. Este rey de Asiria es un pagano, es un hombre impío, pero Dios lo usó para castigar a Israel, a su pueblo amado. Esta Asiria estaba conquistando otros países. ¿Qué tenía que ver este rey con la pequeña Israel, tan diminuta, y ensañarse con ella? Si no fuera porque Dios colocó esa orden a Asiria. Por amor a Israel, Dios los castigó, porque Dios al quien ama, Él disciplina. Y a este rey lo escogió como un instrumento para dar corrección a su pueblo Israel. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Dónde está el sabio de este mundo que pueda decir o juzgar el proceder de Dios? Si Dios quiere hacer esto con un rey y esto con otro rey, o esto con aquellos y estos reinos, ¿quién puede decirle a Dios, ¿por qué lo haces? O detener su mano para que Él no lo haga. Cuando anunciamos que Dios es soberano sobre los gobiernos, estamos diciendo que Él tiene la supremacía absoluta sobre todos los reyes de la tierra. Dicen las Sagradas Escrituras, en Juan 19, 10 a 11. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Y qué le respondió Jesús? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. La autoridad, el dominio, el poder vienen de Dios y a quien Él quiera delegarla. El Señor Dios es sobre todos. De Él proviene el poder y la gloria. Sigue diciendo las Escrituras, Primera de Crónicas 29, 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las Escrituras son muy claras al declarar esta absoluta soberanía de Dios sobre sus criaturas, sobre los reinos, sobre los gobiernos. Nadie puede hacer lo que quiera, sino lo que Dios permita y lo que Él quiera. Dios es el soberano sobre los reinos de la tierra. Los gobiernos obedecen a Dios. Ellos no hacen nada si Dios no se los permite, a fin, y eso tiene un propósito, a fin del que la divina voluntad de la Trinidad se cumpla. Todo es en función de Él, de su gloria, de su reino, de sus propósitos, de lo que Él quiera. Todo funciona por eso. Ese es el único propósito, de que Él sea exaltado. No hay más. Y si eso podemos decir acerca de la soberanía de Dios sobre los gobiernos,
¿Qué cosas entonces podremos decir acerca del poder de Dios sobre la voluntad del hombre? Y ese es nuestro segundo punto. La soberanía de Dios en la voluntad del hombre. ¿Qué es la voluntad del hombre y el libre albedrío? La respuesta moderna a esta pregunta nos dice que la voluntad o el libre albedrío es la capacidad que tiene el hombre de elegir entre dos contrarios, entre elegir entre una cosa u otra. Es decir, muchos de ustedes eligieron sentarse allí o allá, o algunos piensan que es elegir entre comer pollo o comer pescado, entre coger una cosa y la otra. Eso, según la definición moderna, es el libre albedrío o la voluntad del hombre. Sin embargo, nuestro hermano del pasado, Santo Tomás de Aquino, tenía un entendimiento diferente de lo que es la libre voluntad o el libre albedrío. Él dice lo siguiente. Dice que el libre albedrío en los seres humanos significa escoger siempre lo que es bueno. El hombre, como imagen de Dios, desea siempre lo que es bueno. Obviamente, lo que nosotros consideramos como bueno, y no lo que Dios piensa que es bueno. Un ejemplo de esto es un atleta. Un atleta tiene un propósito, una meta, y es conseguir un premio. Y él elige libremente muchas actitudes, como es comer bien, levantarse temprano, hacer sus ejercicios, y eso lo hace libremente. Él hace lo que es bueno ante sus ojos. A él nadie lo obliga a hacer esto, sino que es algo que él desea fuertemente y lo obliga su voluntad a desarrollar estas actividades, y eso lo hace libremente. O lo mismo podríamos decir de un estudiante en la universidad. Él escoge libremente estudiar los libros, él escoge la carrera y él escoge la disciplina para poder lograr su grado. En otras palabras, escoge siempre lo que es bueno o lo que él considera como bueno. Pero muchas de esas decisiones, obviamente, no son buenas para el hombre, porque también la persona que elige consumir narcóticos piensa que eso es bueno y lo elige libremente, pero sabemos que eso daña y corrompe nuestro cuerpo y nuestra alma. Así que es una voluntad libre, es una decisión libre, pensando que es lo bueno, pero que a nuestros ojos eso no alcanza. En otras palabras, nosotros tenemos libre albedrío, pero nosotros lo usamos mal para nuestros propios deseos pecaminosos. Pero en todas esas decisiones, la soberanía de Dios está sobre ellas. Él no nos fuerza, es decir, Dios, a hacer nada. Nosotros actuamos libremente y decidimos libremente nuestras acciones. Mire lo que dicen las Sagradas Escrituras. En Génesis 13, 9, 10, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán que estaba sobre ella, el riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese a Jehová a Sodoma y Gomorra. Aquí hay una situación en la cual Lot y Abraham, en especial Lot, tiene que elegir entre ir a la derecha o a la izquierda. Nadie lo está obligando. Él considera y elige libremente que ir hacia allá es bueno, porque ahí se ven los riegos, porque ahí se ve que hay buen alimento para su ganado. Y él escoge entonces ir. Ahí no dice que Dios lo forzó, ahí no dice que eso es algo malo, él antes considera que es bueno. Y él elige libremente ir hacia allá. Y Abraham se va para el otro lado. Y ahí él ejercitó su libre albedrío. Pero en esa decisión libre está la soberana voluntad de Dios. Porque ¿qué pasó después de que Lot se fue allá? Hubieron muchos problemas, ¿verdad? A Lot se lo llevaron secuestrado. Luego Dios iba a juzgar a Sodoma y Gomorra y le iba a destruir. ¿Y cómo se mostró la voluntad de Dios para Lot? Bueno, cuando Abraham se fue a rescatar a Lot, los recursos o el premio que se había ganado por haber hecho eso, se lo ofrendó a Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Una figura de Cristo, el sacerdote.
¿Qué pasó cuando bajaron estos hombres, Dios, a visitar a Abraham, cuando iban de camino a destruir Sodoma y Gomorra? Le confirmaron la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo, aunque Sara se rió. ¿Y qué pasó cuando llegaron estos ángeles a destruir a Sodoma y Gomorra? Que Lot conoció la salvación de Jehová. Así es que entre toda esta decisión que tomó Lot está la soberana voluntad de Dios para manifestar él su poder y su dominio. Y si eso no es suficiente, miren lo que dicen otra vez las Sagradas Escrituras en Hechos 9, del 1 al 4. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pensaba que estaba haciendo lo bueno. Él estaba haciendo ejercicio de su libre voluntad. Él pensaba que ir detrás de los cristianos era algo que agradaba a Dios. Él pensaba que eso era algo bueno. Y fue y pidió carta y se fue tras ellos. Pero en esa decisión libre de Saulo estaba la voluntad absoluta de Dios para hacer bien a este Saulo. Porque ¿qué pasó mientras él iba a cumplir eso? Se le aparece el mismo Señor Jesucristo para salvarlo, para iluminarlo, para darle un nuevo giro a su vida, el cual nosotros ya conocemos como el apóstol Pablo. Entonces, miren cómo se hace ejercicio de la libre voluntad de Dios para lo bueno, lo que nosotros consideramos como bueno. Pero Dios está en todas esas decisiones para hacer su plena y absoluta voluntad. Así podemos concluir que el hombre busca lo bueno y se apresura a ello, pero es incapaz de alcanzar lo que es verdaderamente bueno, que son los bienes espirituales. Los bienes espirituales el hombre sí no puede, ni quiere, no está en la libertad de escogerlos, a no ser que la gracia soberana de Dios lo habilite, a no ser que Dios mismo en su soberano poder le dé esa gracia de alcanzarlo y conocer lo que es el bien supremo, es decir, Dios mismo. El hombre no es libre para escoger a Dios, eso es muy claro. El hombre está atado a su pecaminosidad, pero el hombre sí es libre de escoger cualquier otra decisión aquí en la tierra. Y detrás de cada decisión está la soberana voluntad de Dios. Pero asimismo, como podemos decir de que el hombre escoge lo que él piensa que es bueno, mire lo que dice en la Escritura acerca de Judas. Judas pensó que su mejor decisión en la vida fue haber vendido al Señor por 30 monedas de plata. Él ejercitó su libre albedrío y lo consideró como bueno. Pero esto no estaba fuera de la soberana voluntad de Dios, porque lo que estaba haciendo Judas era cumplir lo que le decían las Escrituras. ¿Y qué decían las Escrituras? En Zacarías 11, del 12 al 13 dice: y les dije, si os pareciere bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso, precioso, con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová el tesorero. En cualquiera sea nuestra decisión, Dios gobierna sobre ella. Judas tampoco estaba exento de esto. Y Dios tenía en su determinado conocimiento que se cumpliera esa profecía. Y nadie obligó a Judas a traicionar al Señor Jesús. Nadie le colocó una pistola o lo amenazó para que él vendiera al Señor Jesús. Él ejercitó su libre albedrío. Pero en todo esto estaba ¿qué? La soberana voluntad de Dios dirigiendo el curso de la historia, el curso de la vida de este hombre. Así que él no podrá levantarse en el día del juicio diciendo, tú me obligaste a hacerlo, o tú, sino que él mismo dará cuenta de su libre decisión de haber vendido al Señor. Y por eso dará cuenta. En otras palabras, el hombre no es libre para elegir lo que quiera. Él no es libre
o él no es dueño de su destino, pero es Dios quien gobierna sobre cada decisión que tomamos nosotros con libertad, para la exaltación de su gloria y de su propio plan. Conclusión, ¿qué podemos decir entonces acerca de este tema de la soberanía de Dios en los gobiernos o en nuestra voluntad? Solo nos queda resignarnos y aceptar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Una resignación piadosa, una resignación feliz, porque aquel que nos gobierna a nosotros es más sabio que nosotros, es bueno, es santo. Solo nos queda decir, como dijo los santos del pasado. ¿Recuerdan a Job? ¿Qué fue lo que dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Resignación a lo que Dios hace en nuestras vidas. Nosotros no estamos en la potestad de juzgar lo que Él permite o nos da en nuestras vidas. ¿Recuerdan lo que dijo también el profeta Elí cuando le dieron la mala noticia de que Dios iba a castigar a sus hijos? ¿Qué dijo Elí? Jehová es, haga Él como bien le pareciere. Resignación de su voluntad. Si nosotros somos gente que conocemos a Dios y su soberana voluntad, no vamos a estar resentidos por lo que nos acontece en nuestras vidas, sino más bien, hágase tu voluntad, como lo es en los cielos, sea aquí también en la tierra. Obviamente, mis hermanos, esto cuesta porque nosotros somos orgullosos y nosotros queremos que nuestros planes se cumplan. No, ninguno de nosotros quiere enfermarse para darle gloria a Dios. Ninguno de nosotros quiere que se nos muera un familiar para darle gloria a Dios. Eso no es algo que nosotros deseemos con fuerza. Pero nosotros sí debemos y tenemos la necesidad de anhelar lo que Dios sea lo que sea que quiera para nuestras vidas. Entonces, resignación piadosa. Y también debe provocar agradecimiento, porque nada está fuera de su control absoluto para nuestras vidas. Y nosotros sabemos, conforme a las Escrituras, de que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Él es omnipresente, Él es omnipotente. Y para terminar, miren lo que dicen las Escrituras. Él es bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Oremos. Señor y Rey nuestro, difícil es esta palabra. ¿Quién la puede entender? Nos confronta con nuestro propio ego y nuestras limitaciones, porque nosotros no somos más libres que tú. Tú eres un espíritu libre infinitamente y nosotros no. Nosotros somos finitos, tenemos límites. Tú eres Dios, Dios nuestro, eternamente y para siempre. Por favor, apiádate, porque nos falta la fe. Decimos que creemos en ti y que te amamos y te adoramos, pero al momento de la prueba temblamos y caemos. Señor, ayuda a nuestra fe, porque decimos creer en ti, pero cuando no salen los planes como nosotros queremos, nos resentimos y nos amargamos y ponemos en tela de juicio tu buena voluntad. Señor, ayuda a nuestra fe porque somos débiles y nos cuesta creer que nuestro destino está en tus manos y no en las nuestras. Señor, Dios del universo, aumenta nuestra fe porque nos cuesta creer de que tú eres un Rey absoluto y que aún en medio de gobiernos impíos y malos, tú haces tu buena voluntad. No entendemos, Señor, y no estamos aquí para juzgarte, pero sí para adorarte y creerte y reverenciarte, porque tú eres mayor que todos.
nosotros. Y tú sabes lo que nos conviene. Permite que nuestro corazón se abra más el entendimiento y que nuestro oído interior sea lleno de la voz tuya que nos habla y nos convence de que tú eres Dios y nosotros tus criaturas. Gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, gracias por Jesucristo, gracias por todos estos bienes espirituales que nos has dado libremente. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Amén.